Aleluya. Tenemos un grupo precioso. Alábalo con libertad. Santo, santo, santo. Dios le bendiga mucho. Un aplauso grande para el Señor en esta mañana. Fuerte, duro. Pueden sentarse. Mi número telefónico es el 797-3447. Esta mañana vamos a tocar un tema bien identificado con el ser humano. Son de estos temas que nadie toca, jarabe por la radio, a menos que no tenga un concepto de lo que es su consejería. A nosotros nos está oyendo miles y miles de personas. Usted sabe que hay gente dentro de la iglesia que son gente de Dios, pero acomplejados. Y un bajo sentido de autoestima. Le estoy hablando verdad. Y ese sentido de baja autoestima los hace tan pequeños y tan poquitos. Y son de esas personas que son fácilmente manejables por otros más astutos, con más dominio sobre el carácter de la persona. Y así hay mucha gente, hay miles de personas en esta mañana que me escuchan. Otros, debido al trato que reciben, maltrato, atropello, van minando a la otra persona. Digamos, un marido dominante, abusador, que tiene un sentido muy, pero muy pobre de lo que es su compañera, de quién es su compañera, la madre de sus hijos. O quizás no tenga hijos, pero tiene una opinión muy pobre y la va mutilando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y llega un momento en que esa mujer es fácilmente manejada, porque deja de tener criterio propio. Dios le bendiga. Pero también hay hombres así, que tienen una opinión muy, pero muy pobre de ellos mismos, cuando no han tenido la capacidad de estudiar, o la capacidad, no, la oportunidad, o porque ellos mismos se troncharon su vida, porque no tomaron en serio los estudios, porque vivieron sin ilusiones, porque quizás vinieron de un ambiente donde no cultivaron ni lo proyectaron hacia el porvenir. También hay de esos. Hay otros hogares donde la mujer es la que domina. Es un gobierno matriarcal. Eso se le llama castradora de hombres. La palabra está durita, ¿verdad? Pero ahí tienen la culpa a los psicólogos. Pero, o sea que no vamos a echar solamente de un lado, sino de otro lado. Y yo estoy en la completa seguridad que mucha gente aquí, en esta mañana, tiene testimonios. Por ejemplo, en la iglesia que yo presido en Bayamón, hay una mujer que se llama Marta Carreras. Ella es profesora. Marta Carreras, una maestra, es una familia muy bendecida por Dios. Un día le salió una mancha. Esa gente que le da manchas en la cara, que se llama, creo que vitiligo o algo así. ¿Ah? Vitiligo, perdóneme porque.
Cuando ella se vio esa mancha, se derrumbó. Va donde el médico. Este testimonio me lo contó ella hace 2 días. Mentira, el viernes. En su oficina. Cuando ella va donde el médico la metió, la ubicó en un aposento con unas luces especiales. Y dice ella que cuando se proyectó esa luz sobre ella, no era una mancha, estaba llena de manchas. Llena de manchas. Que todavía no habían aflorado, pero que iban a aparecer. Ella dice que se derrumbó todo. Entró en una crisis terrible, en un complejo de inferioridad. Y no era para menos. Ella era blanca, y es blanca, bien blanca, ahora manchada. La burla, la pregunta, ¿qué tú tienes? ¿Qué te pasa? Ah, si tú tienes vitiligo. Y esa machaca, porque hay gente que son crueles, muy crueles. Y aún dentro de la iglesia hay gente cruel. Es como el que juzga, tú estás en pecado, te enfermaste, que tú estás mal. Son los que juzgan, los jueces. Y dice ella que entró a tal complejo de inferioridad que se retiró del trabajo y se encerró. Creía que nadie la quería. Temor a que su esposo la rechazase. Hasta que un día el hermano Johnny se le arrimó y le dijo, yo no me casé contigo si tenías mancha o no tenías mancha. Te amo como quiera que sea, con mancha y sin mancha, porque tú eres mi esposa. Vinieron los hijos y comenzaron a mostrarle su amor. Ella estaba prácticamente en el fondo del abismo, escondida. Se acabó todo, decía ella. Y estoy hablando de una familia cómoda económicamente. Es que el dinero no hace la felicidad. Le tomó prácticamente unos cuantos años en salir de esa depresión, de ese complejo, hasta que comenzó a aceptarse tal y como ella era. No es fácil, pero inició el proceso y volvió a la escuela. Tuvo 6 años más. Todavía tiene la enfermedad, pero ya no le importa. Aparecieron unas pomaditas, se las pone por encima y hacia adelante. Venció su baja autoestima, su temor, su miedo y su complejo de inferioridad. Aprendió a aceptarse tal y como ella es. Hay personas que dicen, si yo fuera como fulano, si yo fuera tan feliz como tú eres, porque usted no sabe la tormenta que está pasando. Si yo pudiera hablar como tú hablas, si yo pudiese orar como tú oras, tan lindo que tú oras. Él ora lindo. El problema es que esas oraciones huecas no llegan arriba, porque es el mismo espíritu quien debe de gemir con gemidos indecibles. ¿Qué nos conviene pedir y cómo hacerlo? Dice Pablo a los Romanos en el capítulo número 8, que es el espíritu. Porque nadie como los fariseos oraban, y las oraciones de los fariseos no llegaban a ningún lugar. Hay que tener cuenta con eso. Uno recibe tantas y tantas cartas de la isla, de gente narrando y contando cómo salir de estas depresiones.
Por eso usted ve la tasa de suicidio que va aumentando. Y en muchas ocasiones los salones de los psicólogos y de los psiquiatras están llenos. Y la inmensa mayoría de esos casos son depresiones, baja autoestima. A una persona que no se le reconoce su valor. ¿Cuánto vale? Y hay clínicas en Puerto Rico que se dedican a sacar a la gente del túnel de la ansiedad, pero le cuesta miles y miles y miles de dólares y no pueden. Otros son encerrados en hospitales clínicos como el que tenemos cerca de la iglesia. Aquí en la carretera, la carretera número 2, Mercy Center, que los encierran en un cuartucho, una habitación. Pero ¿cuánto vale eso? Entonces, yo lo que quiero en esta mañana, ¿sabe qué? Es que si usted tiene algo que le impide, que le molesta, es como una cuña, como un obstáculo, para que usted pueda ser feliz. Quiero decirle además que el Evangelio sana, el Evangelio cura, que el Evangelio es medicina para el alma, porque no basta estar sano del cuerpo. Si el alma está enferma, todo el cuerpo está enfermo. Es el alma. Alaba, alma mía, Jehová. Por eso es que el salmista decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te conturbas dentro de mí? No le dijo, ¿por qué te abates, cuerpo mío? Dijo el alma, y cuando el alma está enferma, todo se enferma. El espíritu se contrista, se apaga, se entristece, se quebranta. Y no estoy hablando del Espíritu Santo, estoy hablando de mi espíritu, mi alma. Y hay una cosa que se llama enfermedades psicosomáticas. Y hay un montón de gente sentadas en las bancas de la iglesia que funcionan a base de medicamentos, pastillas para los nervios, como decía la hermana, sedados, para tener un poco de tranquilidad. ¿Es usted así? ¿Cuántas miles de personas que me escuchan están diciendo que sí? Yo quiero orar por ti en esta mañana. Al 797-3447. Personas que ya están planificando, ha pasado la idea por su mente de suicidarse. ¿Sabe usted que el asunto del suicidio aún está dentro de la gente cristiana? La idea. Y déjeme decirle que dentro de esto son verdades que duelen, pero hay que decirlas. Hasta ministros se han suicidado, predicadores y maestros de las escrituras, porque la depresión y la baja autoestima no elige, agarra a cualquiera. Y la depresión llega en un momento dado que usted ni tan siquiera se da cuenta. Y que ataca a grandes y pequeños, a viejos y a jóvenes, profesionales y no profesionales, damas y caballeros. Eso viene, amado. Es una cosa terrible. Yo no sé si usted ha pasado por una depresión. ¿No? Claro que sí. Y hay gente que lo esconde y por eso nunca son sanados. Tienen que aceptar que hay una crisis, que hay un problema, no lo puede esconder, porque entonces el problema se acrecenta, porque no lo quiere confesar. Alaba, alma mía, Jehová. ¿Es pecado estar depresivo? No. Porque si fuera pecado la depresión, Moisés no estuviera en el cielo. Que una vez le dijo a Dios, mátame, yo quiero morirme. ¿Por qué quería morirse?
por lo que el pueblo le hacía, la ingratitud, la murmuración. Elías se metió en una cueva, el gigante de Dios, y se escondió, y lloró, y se sintió hecho una gallina, y no salió de allí hasta que Dios no fue a buscarlo. Y cuando Dios le dijo, Elías, ¿qué tú haces ahí? Dijo, el problema es que solo yo he quedado en Israel. Y Dios le dijo, no, mi hijo, tú estás mal. Hay 7,000 rodillas como las tuyas que no le han servido a Baal. Se han conservado limpios y aún así siguió metido en la cueva. Hasta que Dios le ordenó y le dijo, sal de ahí. Terminó su ministerio y a la larga Dios se lo llevó. Vivo. Vivo. Dios no lo condenó. Dios lo ayudó. Alábalo. La depresión no es para condenar. Santo. Lo ayudó Dios. Dios lo ayudó. Se le manifestó en el fuego. Tembló la tierra. Múltiples señales. Cuando Elías sacaba la cabeza, como la tortuga que la saca y la mete para adentro, en esas manifestaciones, en ninguna de ellas apareció a Dios. Pero en un momento oyó un silbo apacible. Qué lindo. No es la tormenta, no en el viento, en un silbo apacible. Eso era lo que quería, eso era lo que necesitaba el profeta. Apacible, paz. Todavía me amas, aunque yo te fallé. ¿Sabe usted que antes de subir a la cruz, Cristo pasó por una crisis terrible en el Getsemaní? Porque Él llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Sí o no? Como oveja fue llevado al matadero. Y cada herida, y cada azote, y cada escupitao, y cada bofetón que le dieron, cuando le clavaron la corona de espina, con un fuete romano, que en las puntas lo que tenía era acero, y cada vez que la descargaba, el que estaba encargado de hacerlo, con toda la furia, le arrancaba la carne, no el tejido, la carne abajo. Imagínese los borbotones de sangre. ¿Cuántos azotes? ¿O no fueron 40? $39. Dígame si en el Getsemaní Cristo oró en forma agónica. Sudó a tal manera solo que aquel sudor se convirtió prácticamente en gotas de ¿qué? De sangre. ¿Y qué dijo? Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. ¿Qué le dijo el papá? No, tienes que llevar la cruz. Lo único que puedo hacer por ti es enviar mis ángeles para que te fortalezcan. Pero el plan se tiene que llevar a cabo. Eso está en la Biblia. Eso es para los que dicen que los evangélicos no se enferman. Esos son cánticos de sirena, de apóstatas y de farsantes. Son quincalleros.
Y cuando es fortalecido, entonces se puso de pie. Salió al monte, cantó el himno con los apóstoles. ¿Cómo cantaría Jesús? ¿Le gustaría volverlo a cantar? ¿Verlo cantar? Yo sí. Pero yo por lo menos le voy a pedir, yo quiero que tú cantes el himno de allá de cantarte en el Monte de los Olivos. Que Pavarotti, ni Mario Lanza. Que muchas cosas le vamos a pedir, ¿verdad? Entonces cuando canta y sale, llegaron sus enemigos y lo arrestaron. Mi número telefónico es el 797-3447. Recuerde las depresiones que pasó el salmista David. Imagínese cómo se sentía este hombre. Su hija Tamar violada por su medio hermano Amnón. El violador fue asesinado por su hermano llamado Absalón. Su hijo preferido y bonitillo, cuidado con eso, se rebeló contra él, su padre, y tuvo que salir huyendo de Jerusalén, porque el hijo lo iba a matar. Le trajeron, cuando toda la guerra pasó, a su hijo Absalón muerto. Cuando pasó por el pecado del adulterio, cuando la soberbia lo abatió, tratando de impresionar porque el número de soldados que tenía era más grande o igual al número de soldados que tenían los reinos adyacentes a Israel, y a Dios no le gustó. Alábalo. ¿Cuántas veces cometemos errores, pequeñas locuras, que las tenemos que pagar caras? Dios perdonó a David, pero le dijo, la espada no será quitada de tu casa. Dios le bendiga, porque la paga del pecado es muerte. ¿Te atreves a levantar las manitas y alabar a Dios? Alábalo. Le estoy hablando por la Biblia. Si usted está escuchando y está en esta condición, yo quiero que usted ore por mí. Y ore por nosotros que estamos aquí. Y nosotros vamos a orar por ustedes. Por eso la Biblia dice, hay que orar los unos por los otros. Por eso Pablo dice, ora sin cesar. Que el Señor dijo, orad sin cesar. Y Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu. Crisis. Pablo también pasó por otra crisis seria. Sus más íntimos colaboradores lo abandonaron cuando más los necesitaba. Casi nunca en las grandes crisis usted tiene amigos. Los amigos también se van. O llegan amigos que usted nunca en su vida hubiese querido que llegasen. Por eso mi abuela decía, amigo, ratón del queso. Y un peso en el bolsillo sin cambiar, dice Pilar. Yo no sabía ese. Oyó bien, eso está en la Biblia, lo del peso sin cambiar no. Pero lo otro está en la Biblia. Los famosos amigos que llegaron cuando Job pasó por aquel
aquella terrible tormenta, que en vez de consolarlo vinieron a rematarlo. ¿Qué clase de amigos? ¿Y sabe usted que todavía hay esa clase de gente? Principalmente los muy espirituales, alegadamente espirituales, que en vez de ser espirituales son fariseos, que lo que vienen es a rematar y no a levantar, no a sanar. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Porque en el nombre de Dios a veces la gente hasta mata. Tenemos que ser como el samaritano. En su cabalgadura llevaba de todo: yodo, mercurio, alcohol, porque llevaba vino, pero llevaba vendas, lo que en el campo llamábamos gasa. Y tenía un corazón tierno. Oye, el dolor del caído y del herido detuvo su cabalgadura. Descendió de la cabalgadura y bajó la cuesta, si era cuesta. Pero no así el fariseo, que siguió de largo, y el famoso sacerdote o levita. Religiosos. Y tú sabes lo que hizo. Bajó de la cabalgadura, me imagino que rasgó la ropa y comenzó echando vino en la herida para desinfectar. Lo curó, lo vendó, lo puso de pie, se lo echó sobre sus hombros, subió la cuesta con él, lo montó en la cabalgadura, lo llevó al mesón, pagó por adelantado. Y le dijo: y si es algo más cuando yo regrese por él, yo te lo pagaré. Es tipo de Cristo. Manos arriba y alaba la gloria de Jehová. 797-3447. Yo quiero orar por usted, los que me escuchan. ¿Ha pasado usted por alguna depresión? ¿O está pasando? ¿Tiene miedo que alguien la sepa? Porque si le cuento la mía, estamos como hasta las 4 de la tarde. Esto es una guerra. Esto es una lucha espiritual. Anoche prácticamente yo me amanecí en la clínica con mi hija Dorcas, que creíamos que era un ataque al corazón. Hoy la tuvieron que llevar nuevamente. Porque tiene el esternón inflado, hinchado. Este es el esternón. O sea que usted arregla un problema y de momento surge el otro. Herirá y todo se cae. Cuando lo atacamos de frente, él viene por la espalda. Cuando lo arreglamos por la espalda, él viene a la derecha, viene a la izquierda, viene de arriba o viene de abajo. En el hogar, un hijo, la economía, el trabajo, quebrantamientos, tantas cosas que nos suceden. ¿Sí o no? Y si usted no está afincado sobre la roca, todo se viene abajo. Por eso la Biblia dice, el Señor dijo: edifica tu casa sobre la peña, sobre la roca. Alábalo. Y aunque venga lo que venga, oh gloria a Dios, la casa no será echada abajo. Ponte de pie. Esta es una distinguida profesional. En la oficina de la superintendencia del departamento de instrucción. ¿Cómo viniste a la iglesia? Escuche.
Bueno, cuando yo llegué aquí un martes, yo llegué destrozada, hecha a pedazos, triste, acongojada y al borde de la locura. Eso fue el día 7 de diciembre de 1993. ¿Por qué recuerda la fecha? Fue una fecha muy importante porque el día 4 de diciembre, fue un sábado, yo iba a hacer compra sola y escuché una voz que me dijo: el martes vas para la iglesia del reverendo Torres Ortega. Y yo dije, el domingo yo voy para mi iglesia. De momento reaccioné y dije, pero Señor, si yo me estoy volviendo loca, esto era lo último que me faltaba porque estoy oyendo voces. Y el domingo fui a la iglesia, claro. Pero no habían dicho que era el domingo, que fue el martes. El martes yo iba para una convención en un hotel de mi trabajo. Y mientras yo planchaba el traje que me iba a poner, yo cantaba. Canté un corito tantas y tantas veces que se me olvidó. Solamente lo único que recuerdo es el título. Y se titulaba Hoy es el día que hizo el Señor. Cuando salgo de mi casa para ir a la convención, llego a la carretera 167, carretera Comerío, y en lugar de coger para el norte, porque yo tenía que ir para San Juan, cogí para el sur y llegué aquí a la iglesia. Yo no sabía dónde estacionar el carro, me estacioné como 20 veces, pero como que algo me ataba, yo no podía salir de aquí. Era bien temprano, hasta que me bajé y entré a la iglesia. Entré y me senté al final de la iglesia. Yo nunca había venido aquí. Había un anciano en la iglesia y se acercó a mí para pedirme un bolígrafo. Y yo le dije, tengo un bolígrafo, pero yo vine por primera vez. Y me dijo, ¿y qué hace usted aquí al final? Oh, no, usted no se puede quedar aquí, usted se viene conmigo, véngase al frente. Se va a sentar conmigo. Y desde ese momento yo me estoy sentando en ese mismo lugar. Cuando, pues yo no sabía que se cantaba ni nada de esas cosas, y lo menos que yo pensaba era venir a una iglesia, jamás. Pero los planes del Señor son diferentes a los planes del hombre. Y de momento vi a aquel hombre que se paró allí a cantar. Hoy sé quién es, se llama Freddy Díaz. Y mientras Freddy cantaba, las lágrimas corrían por mis mejillas. No sabía por qué yo estaba llorando. Y yo solamente me decía, pero dirán que yo soy loca porque estoy llorando. Pero nadie me miraba. Y se cantó mucho. Cuando yo veo un hombre que viene del extremo derecho, yo dije, ese es el pastor. Jamás había yo visto el pastor de esta iglesia. Y el pastor entró saludando a todo el que estaba de frente. Y yo que estaba a la esquina de la primera banca, vino donde mí y me dijo, ¿estás enferma? Pero como yo no estaba enferma, yo estaba muy bien. Le dije, no. Y la misma voz que me habló el sábado me dijo, sí, estás enferma del alma. Y yo me quedé petrificada, pero como yo no sabía nada, cuando a ratito el pastor le dice a una mujer de la iglesia, que hoy es doña Pilar, recuerdo eso muy bien, ministrámela a esta mujer. Y a ratito pasaron como 5 minutos más y tomó a otra mujer, que no recuerdo quién fue. Ministrámela a esta mujer. Yo decía, ¿pero qué es esto? Y a ratito vuelve otra vez y toma a otra que es Doris Resto. Y le dice, ministrámela a esta mujer. Eso fue terrible. Yo no sé cómo era que yo estaba, pero yo estaba bien mal, porque como dice el pastor, cuando usted está enfermo del alma, el cuerpo también está enfermo. Pero yo no lo sabía, que mi cuerpo estaba tan enfermo que traslucía el dolor que yo sentía, porque aquello era terrible. Jamás
yo pensé que iba a pasar por aquella situación tan grande. Era como si un cuchillo traspasara mi corazón constantemente. Era como si, decimos en el campo, como si yo tuviera un perro pegado del corazón. Eso era lo más terrible que había en mí. Yo no podía dormir, yo no podía comer, yo no podía hablar, nada. Eso era algo terrible que yo sentía. Y entonces el pastor también me ministró. Pero el Señor tenía unos planes tan bonitos como que me ató a esta iglesia. Y yo iba a mi trabajo, yo trabajaba en Trujillo Alto. Y yo cogí ese tapón y yo no sé cómo en mis manos me salieron alas y alas en los pies. Y yo hacía todo tan rápido en mi casa cuando yo llegaba de trabajar, que yo llegaba los lunes, los miércoles, los viernes y los domingos a esta iglesia bien temprano. Y yo dejaba todo hecho en mi casa. Y ese lunes el pastor estuvo hablando sobre la ira. Pero como yo no tenía ira, yo no me sentía aludida. Y mandó a orar a la iglesia. Y yo pues hice lo que hicieron los demás, también me hinqué. Y me fui contra la banca. Y de momento siento que unas manos se posaron sobre mi cabeza. Y me estremecí cuando oí la voz del pastor que me decía: salga de ti la ira, el coraje, el odio, el rencor. Santo. Pero eso no fue lo más importante. Oh Dios, porque fue que cuando el pastor puso las manos sobre mi cabeza, fue fuego lo que me llegó a la cabeza. Yo creía que mi cabeza estaba hecha llamas. Aquella oreja yo la sentía achicharrada. Oh Dios, pero yo decía: Señor, ¿pero qué es esto? Pero que cuando el pastor hablaba, que no recuerdo tanto que me dijo, en mi mente lo que yo sentía era como un torbellino, como si fuera un viento recio que iba dándome vueltas alrededor como un remolino. Y yo creo en eso, como yo no, lo que yo tenía en mi mente era la depresión, aquella cosa tan grande, yo no le presté atención, pero hoy sí sé que el Señor estaba limpiando mi mente. Y yo decía, cuando yo llegué a mi casa y me ve esta oreja, porque la oreja por donde él me habló fue la oreja donde más se me quemó. Cuando yo llegué a mi casa y de esta quemadura que yo tengo, la oreja achicharrada, el pelo, yo sentía que el cuero cabelludo me quemaba. Y llegué a mi casa y me miré, yo no tenía nada. Estaba perfectamente bien. Y dije: ay Señor, ponle puerto a mi barca. ¿Saben por qué? Porque yo no podía desatarme de ir los domingos a oír misa y los domingos por la noche venir para acá. Era una atadura terrible. Aquí venía porque me traía alguna fuerza que yo no entendía, pero también iba a la otra. Y cuando dije así, en el poco sueño que yo tenía, yo quedé dormida y tuve un sueño. Y en ese sueño yo vi dos puertas de madera bien grandes. Y en una de las puertas había un óvalo, que es una figura geométrica parecida a un huevo. Y en la otra, un cuadrado de la misma altura ambas. Dentro del óvalo vi un hombre. Y este hombre tenía una túnica blanca bien sencilla. En su cintura tenía un cinto fucsia con bordes de oro. Su pelo llegaba hasta sus hombros y era un color castaño claro. Sus ojos color de miel. Y su expresión no era triste, no era alegre, no tenía coraje. Aquello era algo maravilloso. Y de su cuerpo, de todo su cuerpo, salían muchos rayitos de luz, de muchos colores. Al otro lado, en el cuadrado, yo vi el corazón de Jesús. Y una voz me dijo de arriba: mira el piso. Y yo miré el piso. Se abrieron aquellas puertas y yo pasé. Cuando pasé adentro era como una iglesia parecida a la que tenemos aquí. Y habían muchos hombres en una esquina y mujeres. Y cuando miro hacia la derecha,
vi al pastor que venía con un traje negro y con su caminar peculiar que él tiene, muy distinto al de nosotros, caminando bien ligerito, porque el pastor se caracteriza por ese caminar. Y yo lo vi como caminó bien ligerito, se acercó a las personas y dio órdenes, no sé, pero esas órdenes se obedecieron y yo le seguí. Y él me empezó a mostrar lo que había detrás del altar. Me enseñó como unos cuartos, pero yo no entendí ese sueño. Miren, yo no entendí nada de lo que a mí me pasó hasta después, porque lo que había dentro de mí era lo que yo tenía, el problema y el problema y el problema y mi dolor. Y hoy yo entiendo que lo que el pastor me mostró fue el aposento alto. Bueno, pero esto no se queda ahí, porque sucede que yo estaba llegando aquí al templo, yo no sabía orar. Y entonces, una fuerza poderosa. En 2 ocasiones me bajaba de la cama por un mes consecutivo. La primera, me bajaba y yo caía de rodillas. Tampoco entendía cuál era el propósito. Pues miren, el propósito era que el Señor me estaba enseñando a orar. A que yo usara las rodillas que Él me dio. Porque ante su presencia todas rodillas se doblan. Y yo tenía que humillarme. No era ver televisión que Él me levantaba. Aquella fuerza no me levantaba a mirar por la ventana o a llorar. Me levantaba a irme de rodillas para orar. Volvía y me acostaba. No pasaba un largo tiempo cuando me levantaba la misma fuerza otra vez. Esta vez tampoco era para ver televisión, ¿saben? Era que yo tenía una Biblia y la Biblia era allí en mi casa para lujo, pero yo nunca había leído la Biblia. Entonces me enseñó a leer la palabra. Yo me metía en el baño y con aquel dolor tan grande, porque aquello no se iba de mí, ni de día, ni de noche, ni en ningún momento, donde quiera que yo estaba, aquello estaba conmigo. Ay, Dios mío, qué cosa más terrible. Y yo abría aquel libro. Ay, porque aquel libro era la medicina que Él tenía para mi dolor. Y cada vez que yo abría aquel libro, había una palabra de consuelo para mi dolor, para mi tristeza tan grande. Y al pasar ese mes, iba yo para mi trabajo por la mañana bien temprano, porque ustedes saben el tapón que se forma en Bayamón. Iba por donde hoy está el Fondo del Seguro del Estado. Ahí hay un semáforo. Y ahí yo vi, cuando me paré, cómo mi pecho se abrió. Y vi que de mi pecho brotaba una plantita pequeña. Aquella plantita parecía como una matita de habichuela, pero las hojas no eran redondas. Eran bien finas y puntiagudas. Al otro día volví a ver la misma planta, pero ya aquella planta no era pequeña. Ya aquella planta había crecido bastante y ya tenía 2 hojas más. Después no volví a ver más la planta. Y yo decía, ¿qué fue lo que yo vi? Pues miren, ahora yo entiendo que el Señor tenía que cambiar mi corazón. Porque es que Él no podía habitar, Él no podía entrar al corazón que yo tenía. Porque mi corazón no era de Él, era del mundo. Yo vivía una vida que no era agradable al Señor, porque yo lo que vivía era, mi Dios era mi trabajo y mi marido. ¿Ves? Y entonces Él tuvo que empezar a cambiar mi corazón. Todo lo que el Señor hace, lo hace bien. Y si yo pasé por esta crisis tan terrible, que no le deseo a nadie que pase por ella, era porque era necesario. Si no, yo no hubiese conocido a Jesús. Entonces, como trabajaba tan lejos, yo quería venir a la iglesia más a menudo. Pues yo le dije, Señor, ya yo no puedo más pagar esta casa donde yo vivo.
mi esposo se había ido de mi casa, se había ido con otra mujer, me dejó con mis 3 hijos. Y yo decía, yo no puedo pagar esta casa, tengo que entregarla. Y entregué la casa. Me quedé sin casa. Pero entonces no podía seguir trabajando tan lejos. Y fui hasta una persona que me podía ayudar para darme un cambio. Y me dijo, tú sabes lo difícil que es esto no es así de darte un cambio. Tú tienes que ir a competir, porque la posición que tú ocupas es de competencia. Pero vamos a ver qué se puede hacer contigo. Escríbeme una carta más o menos así. Pero si yo no tenía cabeza, si yo no podía ni hablar casi tan siquiera, allí mismo fui copiando lo que él me dijo. Hice la misma carta que él me dictó y se la entregué al otro día. Cuando menos yo me lo esperaba, llegó un cambio para mí. La misma posición que yo tenía en Trujillo Alto, aquí en Bayamón. Pero fíjense que yo estaba pasando por una situación bien triste. Yo no tenía casa donde vivir porque había entregado la casa. Estaba en esos trámites. Y yo iba a orar a casa de un matrimonio cristiano. Un hombre de ayuno y de oración, ciego. Y me dijo ese día, no te desesperes, que tú vas a tener una casa donde vivir. Yo le dije, ¿yo cómo? Y me dijo, sí, porque yo estaba orando por ti. Y del cielo bajó una casita blanca pequeña. Y una voz me dijo, esa casa es para ella. Y entonces, tú estabas al lado de esa casa. Y tienes que tener fe porque vas a tener una casa. Yo fui a la Junta de Retiro para Maestros y conseguí un préstamo. Y me dieron un préstamo tan pequeño porque yo había, 15 de mis 14 años, yo los pasé en los Estados Unidos y eso no cualifica para acá, para retiro. Y pues el préstamo era muy pequeño, pero yo decía, ¿cómo yo voy a conseguir una casa con tan poco, como están las casas de cara? Pero ese día pues apareció mi esposo por mi casa y me dijo que como tú andas buscando una casa, hay un señor que está vendiendo una casa por allá por Toa Baja, si quieres irla a ver. Yo le dije, claro, sí, quiero irla a ver. Después mañana yo te vengo a buscar para que vayamos con el dueño de la casa. Cuando llego y veo la casa, le digo, ¿y cuánto usted está pidiendo por esta casa? Me dijo lo mismo que me habían dado. Solamente tuve que poner para aquella casa $37. Y como necesitaba mudarme inmediatamente, mi esposo me dijo, dile que te den 2 o 3 días más en lo que yo te pinto la casa de blanco. Como la había visto el siervo de Dios. Y ciego. Y ciego. Pero para ponerle verdad, como decimos, cerrar con broche de oro, porque es que el Señor es maravilloso. Nosotros no conocemos sus pensamientos porque son más altos que los nuestros. Aleluya. Estando en la Universidad Interamericana en un adiestramiento, pues nos paramos a hablar y en el receso, un señor que yo no conocía, allí yo conocía a muy pocas personas, se acercó y me dijo, yo tengo que hablar con usted. A la hora del almuerzo, como yo ni comía, yo no sé cómo era que yo vivía porque lo que yo tenía era hueso y pellejo. Yo me puse en 87 libras, pero no tenía hambre, a mí no me daba hambre. Y no almorcé y me vine. Pero al otro día yo dije, pero si este hombre me dijo que tenía que hablar conmigo, yo tengo el deber de ir donde era, a ver qué es lo que él quiere de mí. Y me dijo, sí, yo fui quien le dije a usted que yo quería hablar con usted. Y nos fuimos a un rincón del local donde estábamos. Y me dijo, ayer cuando usted estaba hablando y todas las demás personas, usted brilló.
Hermanos, quiero que decirles que no era que yo era mejor que los demás. No. No quiero que se malinterprete. Es que el Señor tenía que identificar a la persona. Porque si Él le decía, mira, es una flaquita, chiquita, es una que tiene un traje azul, a lo mejor allí habían un montón así. Y Él se podía equivocar. Y el Señor no se equivoca, nosotros sí. Pero el Señor no se equivoca. Y me identificó de esa forma. Y Él me dijo, ¿y sabe lo que me dijo el Señor? Me dijo, dile que nunca la he desamparado, ni la voy a desamparar. Y hoy le agradezco al Señor que me pasara por esa situación dura, triste, difícil, pero hoy yo puedo decir y darle gracias al Señor y públicamente testificar que el Señor ha hecho una nueva vida en mí. Yo soy diferente, mi corazón es distinto. A mí me dicen, pero ¿cómo tú puedes hablarle a tu esposo de nuevo y dejar que entre a tu casa y hasta darle comida y todo? No puede ser. Sí, porque yo no soy la misma. Yo he cambiado mi forma de hablar. Todo ha cambiado en mí. Yo soy tan y tan distinta que yo misma me sorprendo. Yo misma me sorprendo. Y los que me conocieron más. Así que el Señor ha hecho una nueva copa. Como Él dice, como Él es el alfarero. Yo no lo conocía, pero Él me conocía. Y entonces ha hecho una nueva vida de esta que está aquí. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Un aplauso grande, hermano, fuerte. Duro. Mi número telefónico 797-3447. Usted no tiene que escribir eso. Sí. Y a las personas que en esta mañana están pasando por depresiones, porque el problema de la señora Moreno, ella es una alta ejecutiva. ¿Cuál es tu posición en la escuela? Superintendente de escuela. Ella es superintendente de escuela. Pero a pesar de todo ese bagaje moral y espiritual y capacidad, un día llegó el día del conflicto.